Hola a todos. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema de suma importancia para las actuales generaciones de clase trabajadora, las pensiones. Decidí hacer este video, derivado del último paquete de reformas promovido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el cual crea la ley para inaugurar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este busca atender el requerimiento de lograr que las personas que ganen menos de 16,777,78 pesos al mes reciban una pensión con 100% de su último salario. Sin duda esta medida es popular en muchos sectores de la población y es bueno promover un fondo de pensiones público. Sin embargo, es importante explorar las diversas problemáticas a las que se enfrenta actualmente el país en materia de pensiones, las cuales desaparecieron a partir de 1997, y estamos próximos a cumplir 30 años con este nuevo esquema de Afores, el cual es importante mencionar, aunque la sustituye no es ni de cerca un sistema de pensiones, sino un negocio para banqueros. En esta ocasión realizaremos tanto un recorrido histórico, como una crítica que nos llevará a entender la evolución del sistema de pensiones en México, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Desde las luchas de los trabajadores mexicanos en el siglo XIX por mejores condiciones laborales, marcando un hito al trazar el camino hacia un proyecto de derechos de segunda generación, hasta la modificación de los artículos 73 y 123, para crear la Ley del Seguro Social en 1929. Los derechos laborales tenían un claro crecimiento en favor de los trabajadores, creando en 1942, el IMSS, con un enfoque de seguridad social basado en el sistema de prima media general. Este modelo se planificó cuidadosamente para garantizar el equilibrio financiero y la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo a México en los 90s, inició la privatización de los ahorros de los trabajadores en 1992, culminando en 1997, cuando se implementa un esquema de capitalización individual, las Afores, reemplazando al Estado en la administración e inversión de los recursos. Este cambio dividió a los trabajadores en dos generaciones, la de transición y la generación Afore. Esta última hace responsable totalmente al trabajador sobre su pensión, otorga el sistema de pensiones para el lucro de bancos principalmente, mediante la administración de las aportaciones patronales y personales. Pasó de ser una inversión colectiva a una inversión individual. No hace falta señalar las desventajas que esto conlleva, incluso, en los libros de inversiones para principiantes explican las desventajas o riesgos que implica esta diversificación forzada para una inversión a largo plazo. Además de la influencia ampliamente conocida y documentada del modelo de reforma chileno, se ha documentado in extenso la influencia del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en los países latinoamericanos, que, mediante sistemas de capitalización individual privatizaron, total o parcialmente, la gestión de los fondos de pensiones de los trabajadores y la provisión de las pensiones. Los déficits actuariales y financieros de los antiguos programas de pensiones por el envejecimiento de la población fueron argumentos centrales que esgrimieron los gobiernos para la reforma. Más allá de las obvias razones por las cuales el gobierno optó por este nuevo esquema beneficiando principalmente a los banqueros mediante comisiones y los gastados pretextos demográficos, derivado del decrecimiento de la población económicamente activa, es importante preguntarnos qué tanto de esto es cierto. De acuerdo a lo que pregonó tanto el Banco Mundial como la OCDE señalando que el problema del crecimiento de la economía mexicana era el de su financiamiento, plantearon incrementar y fomentar el ahorro público y privado. Los fondos de pensiones serían una de las fuentes para incrementar el ahorro interno mediante su transferencia de las instituciones públicas de seguridad social hacia el circuito financiero. En pocas palabras, buscaban recargar la economía mexicana, en gran parte sobre los fondos de pensiones que ya se tenían, así como en las cuotas que se siguen cobrando a la clase trabajadora, nunca afectando a los grandes capitales. No hay duda de que el gobierno actual innovó en los programas sociales que actualmente ofrece y sobre todo extendió estos a diversos sectores de la población. También debemos reconocer la intención de recaudar más impuestos a las grandes empresas. Sin embargo, estas dos cuestiones tienen un trasfondo que termina siendo injusto para los trabajadores y sobre todo, no termina de resolver las principales problemáticas. ¿De dónde salen los recursos para estos programas sociales? Nuevamente, de la clase trabajadora principalmente. ¿La recaudación de los impuestos a las grandes corporaciones es suficiente para sostener estos programas sociales? La respuesta simple es no. Las principales aportaciones han surgido mayoritariamente de las personas que trabajan y el consumo, lo cual incide en dejar una carga enorme a los trabajadores,
quienes no terminamos de ver la mejora en aspectos fundamentales como servicios de salud, mejoras en los sitios de trabajo, aumentos salariales, mucho menos una política para propiciar un retiro digno. Aunque los programas sociales atienden un sector vulnerable que nunca había sido atendido, la tendencia de este gobierno no ha sido afectar a los sectores que más dinero tienen, sino que lo sostienen a costa del sector activo de la población. Básicamente podríamos resumir el sistema actual de pensiones con la siguiente frase: pobres financiando a pobres. Este último punto es de vital importancia y revela la visión de una lucha de clases que solamente están librando los grandes capitales, ya que la clase trabajadora no cuenta con una organización para defender sus derechos y el saqueo de la riqueza que genera mediante su fuerza de trabajo. Tanto las recomendaciones del Banco Mundial, la OCDE, y el Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que el problema es financiero y demográfico, la población económicamente activa y sobre todo con empleo formal cada vez es menor, lo cual en parte es cierto. Sin embargo, a pesar de esta premisa, buscan que ese sector decreciente continúe financiando el desarrollo del país a costa del trabajo del sector obrero, así como aumentando la carga fiscal a clases medias. Estas instituciones nunca plantean que las grandes empresas se hagan responsables del futuro de sus trabajadores en los países donde operan mediante buenos salarios, prestaciones o fondos de pensiones dignos para el retiro. Basta ver los datos que expone Viri Ríos en su libro, No es normal, donde señala que, a diferencia de los demás países de la OCDE en México, los dueños se quedan con el 70% de las ganancias y los trabajadores únicamente con el 30%, cuando en la mayoría de los países de la OCDE la proporción es totalmente opuesta. Esta cifra refleja un problema mucho más profundo: los empresarios mexicanos no saben hacer negocios rentables, y los pocos que generan gran utilidad, las actuales legislaciones, no les exigen repartir las ganancias como debería, para crear una sociedad más equitativa. No hablemos a fondo del fuerte problema respecto a la violación constante a la Ley Federal del Trabajo, donde un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas, principalmente, ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos por ley para operar. Ya han transcurrido casi 30 años con el nuevo sistema de Afores, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial y demás instituciones globales. Solo una cosa es cierta: la clase trabajadora no ha visto ningún beneficio de estas reformas, los salarios no han aumentado para permitir que la gente ahorre para su retiro y la actual recaudación de impuestos no permitirá que el Fondo de Pensiones del Bienestar tenga presupuesto suficiente para un panorama financiero sano. En este último sexenio, por el contrario, se han dedicado a extraer dinero del fondo para darlo a los sectores que ni siquiera aportan de manera regular, trabajadores informales, que reciben programas sociales. Aunque son sectores con un rezago de derechos importante, el cuestionamiento es el origen de los recursos y por qué son insuficientes. La reforma señala que conseguirá 40,000 millones de pesos de pensiones no reclamadas. Sin embargo, esto no alcanzará más que para financiar, parcial y temporalmente, este fondo de pensiones, demostrando una vez que se recarga la mayor parte del financiamiento de programas sociales en las clases trabajadoras. No pudieron obligar a las empresas a hacerse responsables de esto y mucho menos expropiaron las Afores para crear un sistema justo. Hoy, con un sistema de Afores totalmente injusto en el país, la reflexión nos deja un panorama desalentador para quienes dependemos de nuestra fuerza de trabajo y que, en algún punto no podremos hacerlo por la edad. Lo peor es que el gobierno actual, que se mantiene en el poder gracias a la clase trabajadora y, por la cual continuará en el poder hasta 2030, no ha dado una respuesta a una grave crisis que cada vez está más cerca, cuando se pensionen las primeras generaciones Afores y no puedan hacerlo, o vivan con grandes limitantes derivado de la problemática expuesta previamente. Eso es todo por hoy. Gracias por unirte a nosotros en este breve recorrido y crítica del sistema de pensiones y los grandes problemas que atraviesa. ¿Consideras que el actual gobierno está trabajando para mejorar esta problemática? Y sobre todo, ¿cuáles crees que sean los avances en el próximo sexenio en esta materia? A mi parecer, si AMLO no logró cambios sustanciales con Sheinbaum, los logros serán peores a menos que nos organicemos. Si te ha interesado este contenido, no olvides suscribirte para más temas sobre la historia y la actualidad de México. Hasta la próxima.